Vamos a abrir en Génesis, capítulo número 19, versículo número 26. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar. Señor, a través de su Hijo amado, me presento delante de su gloriosa y majestuosa presencia. Oramos, Padre Santo, para que usted sea exaltado a través de la exposición de su palabra, para que a través de su palabra su iglesia le adore, le exalte, y también que por medio de su palabra seamos edificados. Oramos, Señor, para que Cristo gobierne nuestras vidas. Oramos para que Él sea el centro y para que usted nos hable, Señor, para que usted nos dirija, para que usted nos guíe en la adoración. Señor eterno, que nosotros los hombres menguemos y Cristo sea exaltado, que yo desaparezca, para que su nombre sea engrandecido, para que su palabra sea la que hable, para que su pueblo sea edificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, este pasaje de Génesis capítulo número 19, versículo número 26 es muy conocido dentro del contexto de la iglesia. Pero antes de nosotros adentrarnos y poder entender este pasaje, vamos a ver un poco el contexto. ¿En qué contexto se da este acontecimiento relatado en el versículo número 26 de Génesis 19? Recordemos que Abraham y su sobrino Lot habían salido de Ur, se habían apartado de su pueblo para peregrinar hacia la Canaán por parte de la palabra del Señor, por parte del designio de Dios. Era Dios quien había llamado a Abraham y a su parentela para salir de ellos e ir a esta ciudad prometida, la Canaán. En el transcurso, mientras ellos iban rumbo a esa ciudad, se detuvieron en varios lugares, y en uno de aquellos lugares que ellos estuvieron por un tiempo, tanto Abraham como Lot prosperaron enormemente. Sus ganados eran enormes, tenían un gran número cada uno de animales, lo cual produjo que los pastores de Lot se peleasen con los pastores de Abraham. Entonces Abraham decide que hay que separarse de Lot por causa del gran número de animales, de riqueza que tenían ambos. Entonces Abraham viene a Lot y le dice que lo mejor era separarse, que cada uno se fuese por su lado. Él le dice, si tú vas a la izquierda, le dice Abraham a Lot, yo me voy por la derecha. Y si tú vas por la derecha, yo me voy por la izquierda. Abraham le da a escoger a Lot. Y Lot escoge aquello que se veía más verde, aquello que se veía más, tenía un mayor potencial para prosperar. Pero no se preocupó que al lugar que iba vivían gente impía. Él solamente se preocupó de escoger el mejor lugar para seguir prosperando. Entonces Lot escoge ir hacia los mejores lugares, cerca de Sodoma y Gomorra.
al tiempo Dios visita a Abraham y le dice que destruiría a Sodoma y a Gomorra debido a sus pecados. El lugar donde Lot habitaba sería destruido por causa de sus pecados. Y cuando vemos las Escrituras nos muestra, dice que la maldad había subido a los cielos. Había subido a la presencia de Dios. Era tal el nivel de degradación que había indignado a Dios, ofendido de un nivel que nosotros ni siquiera imaginamos a Dios. Entonces Abraham, al oír que Dios destruiría Sodoma y Gomorra, él comienza a interceder delante de Dios. Y él le dice a Dios que si fuese por causa de 50 justo, que no destruyera estas ciudades. Y Dios le dice, si hubiese 50 no la destruiría. Ahí Abraham piensa y va con temor delante de Dios. Y le dice nuevamente, si fuesen 45. Dios le dice, si hubiesen 45, no lo destruiré. Ahí Abraham nuevamente intercediendo, si hubiesen 40. No, si hubiesen 40, no lo destruiré. Luego Abraham, si hubiesen 30. Luego 20. Y finalmente dice 10. El texto dice que Dios, después de eso, partió de la presencia de Abraham para destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando vemos esto, vemos el nivel de degradación que había en estas ciudades, que ni siquiera había 10 personas justas. La Escritura dice que por la gracia de Dios, el justo Lot. O sea, era una pequeña porción que había. Entonces Dios envía a sus ángeles para advertir a Lot por causa de la intercesión de Abraham. A Lot y a su familia que debían huir de la ciudad, porque ésta sería destruida debido a sus pecados. Entonces Lot, al oír esto, avisa a su familia y algunos de sus parientes se comenzaron a burlar. Algunos de sus parientes no creyeron, algunos de sus familiares no creyeron a lo que Lot estaba diciendo. Y la depravación, mis hermanos, de Sodoma y Gomorra, que era tan evidente que este pueblo, cuando van estos ángeles a advertirle a Lot, estas personas intentaron abusar sexualmente de los ángeles. Cuando se van a la puerta de la casa de Lot, ¿qué le dice? Déjalos salir. ¿Para qué? Para que los conozcamos. Si las Escrituras. Entonces era tal la degradación de estas ciudades, de las personas que habitaban ahí, que intentaron abusar incluso de los mensajeros de Dios, de los ángeles. Y finalmente, Lot y su familia atienden a este mensaje y huyen de la ciudad. Finalmente Lot, con su esposa y sus 2 hijas, huyen de estas ciudades que serían destruidas. Y en este día, a través de la historia de la mujer de Lot, yo quiero hablar sobre el juicio de Dios y más específicamente el juicio de Dios se acerca. Veremos por qué causa el juicio de Dios se acerca. Tal vez nosotros con este título podríamos solamente entenderlo, el juicio de Dios se acerca como algo futuro o del final de los tiempos. Sí apunta a aquello, pero también lo podemos entender como el juicio de Dios se acerca de manera
individual cuando las personas no obedecen a Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es el por qué el juicio de Dios se acerca, por qué llega sobre la mujer de Lot. Y la primera parte de este capítulo 19, versículo 26 dice así: entonces la mujer de Lot miró atrás. Primero, ¿por qué el juicio de Dios se acerca a la vida de la mujer de Lot? Por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás. La mujer de Lot desobedeció al mandato que Dios le había dado. ¿Cuál era el mandato que Dios había dado a través de estos ángeles? Salgan de ahí. Huyan de ahí. El mandato que Dios les había dado era lo que está registrado en el versículo número 17 de Génesis 19, y dice así: y cuando los hubiera llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ese había sido el mensaje de parte de los ángeles. Ese era el mensaje de parte de Dios. Esa era la palabra de Dios para Lot y su familia, que incluía a su mujer. Escapen, no miren hacia atrás, no sea que perezcan. ¿Qué es lo que hace la mujer de Lot? ¿Qué dice la primera parte de este versículo 26? Entonces la mujer de Lot miró atrás. Ese miró atrás de la mujer de Lot es un acto de desobediencia a la palabra de Dios. Es un acto de desobediencia al mandato que Dios le había dado. ¿Y cuántas veces nosotros miramos igual que la mujer de Lot hacia atrás? Desobedeciendo al mandato que Dios nos ha dado. Santiago 1:22 dice el siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, ser hacedores de la palabra, aquellos que no simplemente oyen la palabra, sino aquellos que la obedecen, aquellos que la ponen por obra. No nos conformemos de venir aquí a la iglesia y llenarnos de conocimiento. No nos conformemos de venir a la palabra del Señor y llenarnos solamente de historias, llenarnos solamente de doctrinas bíblicas, de solamente llenarnos de conocimiento bíblico, de llenarnos simplemente de teología. ¿Es necesario todo aquello? Es necesario. Pero Santiago dice que no solamente seamos oidores. Yo les digo, no solamente seamos lectores de la palabra, sino hacedores. No simplemente admiremos la palabra del Señor. No simplemente admiremos los grandes sermones predicados por predicadores durante la historia de la iglesia. No, sino que también seamos hacedores de la palabra. Y a eso apunta aquí Santiago. Y es aquello lo que la esposa de Lot negligenció: el obedecer la palabra de Dios. Miró hacia atrás, desobedeciendo la palabra del Señor. La mujer de Lot oyó la palabra, la obedece, pero de repente mira hacia atrás y desobedece. Esto mismo ocurre con nosotros o con muchas personas dentro de la iglesia. ¿Ha visto cómo en primera instancia a veces usted predica
Y personas oyen la palabra, la obedecen, comienzan a venir a los cultos, comienzan a servir al Señor, comienzan a cambiar ciertos aspectos de su vida. Pero después de un tiempo, miren hacia atrás. Desisten. ¿Cuántas personas? O sea, miren, piensen en su vida. ¿Cuántas personas vio en algún punto caminar juntamente con usted, que hoy no están en la iglesia? Al igual que la mujer de Lot verdaderamente ella caminó por un tiempo. La mujer de Lot salió de Sodoma y Gomorra juntamente con Lot. Su esposa obedeció por un momento la palabra del Señor, pero no sirve que obedezcamos por un tiempo, sino siempre. No sirve que obedezcamos en algunos aspectos y en otros no, en todo. La palabra del Señor dice que aquel que desobedece a un mandamiento se hace culpable de toda la ley. Es como si quebrantase toda la ley del Señor. Una mirada fue suficiente para que el juicio de Dios cayera sobre la mujer de Lot. Charles Spurgeon decía lo siguiente: oh hermanos, vigilen atentamente, no sean que tengan que lamentar por años el pecado de un instante. Vigilen, estén atentos, no miren hacia atrás. Era el mandato del Señor que no mirasen hacia atrás. Tal vez la mujer de Lot pensó así. Si una mirada solamente, si un poco, simplemente voy a mirar y voy a seguir obedeciendo. Pero Dios había dicho: no miren hacia atrás. Mis hermanos, cuando Dios dice algo en su palabra, Él lo dice porque Él sabe. Cuando Dios dice que no vayamos más allá de donde nosotros debemos ir, es porque Dios sabe que si pasamos esa línea un poco, vamos a pecar. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, desobedeció a la palabra del Señor. El juicio de Dios la alcanzó a ella también. Entonces, mis hermanos, debemos obedecer a la palabra de Dios en todo. No debemos descuidarnos ni un instante. De lo contrario, el juicio de Dios nos puede alcanzar. Obedezcamos, mis hermanos, a Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Segundo, y vamos de nuevo a meditar en esta primera frase del versículo número 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás. La mujer de Lot, mis hermanos, no estaba dispuesta a dejar atrás el pasado. No estaba dispuesta a abandonar su vida cómoda. No estaba dispuesta a abandonar el pecado. Al mirar hacia atrás, la mujer de Lot deja en evidencia que amaba más el mundo que a Dios. Segundo, ¿por qué causa viene el juicio de Dios a la mujer de Lot? Por amar al mundo, por amar más al mundo que a Dios. Mateo 6, versículos 19 y 21 dice lo siguiente: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo he hablado de estos versículos varias veces.
Entonces, donde esté vuestro tesoro, aquello que nosotros amamos, aquello que nosotros deseamos, ahí también está nuestro corazón. Pero el versículo 22 y 23 dice lo siguiente, de Mateo 6. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mis hermanos, nosotros debemos entender para identificar. Sabemos que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Pero ¿cómo nosotros podemos saber qué es lo que nuestro corazón está atesorando? A través de la vista, dice aquí, la lámpara del cuerpo es los ojos. Lo más cercano al procesamiento mental son los ojos, es la visión. Entonces, donde esté puesta nuestra mirada, ahí está nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Es en qué nosotros estamos pensando. ¿Qué es lo que nosotros estamos anhelando? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Son las mismas que la palabra del Señor nos enseña? Nosotros anhelamos el hacer la voluntad de Dios. Nosotros anhelamos el avance del reino de Dios. Nuestros deseos, nuestros anhelos están en conforme a la palabra del Señor. Están alineados al avance del reino de Dios. Y luego el capítulo 6 de Mateo, versículo 24, termina diciendo lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O a Mamón, al Dios de las riquezas. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo diciendo, no podemos amar a las riquezas y al mismo tiempo a Dios. No, Él no está hablando aquí, el Señor Jesús no está diciendo que el anhelar o el desear tener una estabilidad económica, el que nosotros necesitamos dinero para sobrevivir y que usted ore a Dios para que le provea para subsistir en esta vida. No es aquello que el Señor está exhortando aquí, que está prohibiendo, no. Está diciendo lo que dicen las Escrituras. El apóstol Pablo también habló de esto, que dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí el Señor, cuando dice que no puede servir a dos dioses, se refiere a amar el dinero, a hacer del dinero un dios, idolatrar el dinero. Es que usted piensa en dinero, respira pensando en dinero, sueña con dinero. El Señor está diciendo, ahí, lo que usted piensa, lo que usted imagina, lo que usted ve está relacionado con dinero, entonces ahí está su corazón. Ese es su tesoro. Está en este mundo. Entonces a eso el Señor apunta. No quiere decir que no podamos orar para suplir nuestras necesidades. No. Es lo que nortea, lo que dirige nuestra vida. Es ese Dios, el dinero. Como también podría ser cualquier otra cosa de este mundo. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 17 al 17 dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando aquí se refiere al mundo, no es las cosas físicas que vemos en sí, sino a deseos desenfrenados. A colocar el dinero en el lugar de Dios, a colocar un auto en el lugar de Dios, a colocar el matrimonio en el lugar de Dios, que todo se pervierta, mis hermanos. A eso apunta, no améis al mundo, que nada ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Entonces no amemos este mundo ni las cosas que están en él. Ame a Dios con todo su ser, mis hermanos. Amemos al Señor con todo nuestro ser. El Señor no está diciendo, escuche aquí, cuando dice no améis al mundo, Él no está diciendo, entonces yo no voy a cuidar del auto que el Señor me ha dado. No voy a cuidar de la casa que el Señor me ha dado y tratarla de cualquier forma. No. Debemos ser también fieles mayordomos de lo que Dios nos ha confiado a nosotros y administrarlo debidamente para la gloria de Dios. El tema es que las cosas o personas comiencen a ocupar el lugar de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Que comencemos a anhelar cosas o personas más que a Cristo. Que por causa del amor al dinero, nosotros los principios cristianos sean transgredidos. Porque quiero ganar un poco más, miento. Porque quiero ganar un poco más, defraudo. Mi Dios, el dinero. Porque estoy haciendo todo para obtener más de aquello. A eso apunta más el mundo. Mis hermanos, es un deseo desenfrenado por este mundo, por las cosas, más que al Creador. Y la mujer de Lot mira hacia atrás, mostrando que su corazón, ella físicamente había salido de estas ciudades, pero su corazón seguía allá. Ella seguía anhelando esa vida cómoda. ¿Qué podemos ver con aquello? Que la mujer de Lot no se incomodaba con el pecado de las personas que vivían en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué ella anhela tanto a lo que habían construido allá? No le incomodaba. Porque cuando nosotros vemos en la escritura de Lot y se habla de Lot, dice que Lot se afligía en su corazón por los pecados que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra cometían. Entonces vemos a Lot que Dios le dice que va a destruir y Lot parte, corre. Y que no mire hacia atrás, corre. No sea que perezcan. Pero la mujer de él miró hacia atrás, reflejando que ella amaba más al mundo, las cosas de este mundo, la vanidad de este mundo, más que a Dios. Que no le importaba que los principios de Dios fuesen comprometidos en aquella ciudad. Ella se amaba al mundo. Estoy cómoda, mientras yo estoy cómoda, no importa lo que pase alrededor mío. No importa que maten, roben, abusen. Estoy cómoda, bien. No le incomodaba. Entonces mira hacia atrás. Tercero. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Tercero. ¿Por qué causa el juicio de Dios viene o llega? Por causa de pecados ocultos. Dice, a espaldas de él. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. La esposa de Lot miró hacia atrás mientras Lot no la estaba mirando. Ella pecó ocultamente. Lot, quizás con su hija, pescó y agarró y ella tomada de la mano, no sé, corrió. Ella
detrás de Lot. Mientras Lot quitó la vista de ella, ella pecó. Ella pecó, mis hermanos. Yo quiero aquí leer 2 de Samuel, capítulo 12. Un texto bien extenso y que la mayoría de nosotros conocemos. 2 de Samuel 12, 1 al 14 dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuánto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ve aquella parte que dice: porque tú lo hiciste en secreto. David había pecado. Vemos, mis hermanos, que la espada nunca cesó, nunca se alivió de la casa de David. Vemos como uno de sus hijos abusó de una de sus hijas. Vemos cómo Tamar, hermana de Absalón, al comunicar a Absalón lo que había pasado, Absalón se llenó de ira. Planificó cierto tiempo después matar a su hermano. Lo mató, se rebela. Después Absalón toma el lugar de David. David huye. Después Joab asesina a Absalón sin el consentimiento de David. Un caos en la casa de David. Un pecado solamente. Sin tener en cuenta que el primer hijo que tuvo con Betsabé murió. Entonces, mis hermanos, el Señor le dice: porque tú lo hiciste en secreto. Entonces, David, cuando usted comienza a pensar, ¿cuándo David pecó? Dice las Escrituras: en el tiempo que los reyes iban
a la guerra. David se quedó en casa, estaba un día en la azotea, caminando. De repente mira y ve a una mujer desnuda bañándose. Manda a llamarla. Se acuesta con ella. Luego la mujer le avisa que había quedado embarazada. Entonces él intenta hacer todo lo posible a llamar a Urías para hacer lo que durmiera con ella y hacer pasar el hijo de él como que hubiese sido de Urías, intentando tapar, ocultar su pecado. Cuando ve que no lo puede hacer y lo envía de nuevo a la guerra y envía por orden a que lo coloquen en las primeras filas para que le den muerte. Entonces, de una u otra forma, intentando tapar. Antes que Natán apareciese, David había ocultado su pecado durante 9 meses. 9 meses sin arrepentimiento, mis hermanos. Sin embargo, vemos que la gracia del Señor opera y David se arrepiente. Tenemos Salmo 51 que nos muestra aquello. El hombre según el corazón de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos confesar esos pecados ocultos y apartarnos de ellos. Entonces debemos tener sumamente cuidado. Vemos aquí cuando la mujer de Lot peca, cuando Lot no estaba mirándola. Cuidado, mis hermanos, con el pecado que nosotros estemos cometiendo sin que nuestro cónyuge sepa, su esposo, su esposa. Cuidado. Cuidado. Yo quiero que usted sea muy diligente. Spurgeon decía que debíamos tener mucho cuidado, ser muy diligente, porque un desliz podríamos lamentarnos por años, toda la vida. Entonces yo quiero aquí también hablar más con temas contingentes, tener cuidado, mis hermanos, con los mensajes de texto, con el sexo opuesto, sin el conocimiento de su esposo, de su cónyuge. Cuidado esos mensajes a tantas horas de la noche. Cuidado. Una estadística hecha el año pasado en España decía lo siguiente, que el 64,5% de las personas que fueron entrevistadas decían que conversaciones subidas de tono a través de mensajes de texto, redes sociales, las consideraban como infidelidad. Estamos diciendo personas que no tenían patrones cristianos, nada. Imagínese Dios. Hace poco yo veía que un pastor publicaba y decía lo siguiente: esposos, no tiene mejor amiga. Esposa, casada, mujer, no tiene mejor amigo con quien tenga mensaje y conversaciones íntimas. Cuidado con eso. Su mejor amigo y su mejor amiga deben ser su esposo, su mejor amiga debe ser su esposa. Esposa, su mejor amigo debe ser su esposo. Para eso el Señor los creó. Si hay algo que esté ahí en conflicto, ustedes deben comentarlo con su esposo. Tienen una iglesia para recibir consejería, pastores, donde puedan auxiliar, pero no es el mejor amigo y ahí comentar temas íntimos. ¿Por qué? Porque las emociones son traicioneras. O que usted esté oyendo, usted sea el consejero sentimental de otra mujer, hombre, o mujer consejera sentimental de otro hombre. Cuidado, deben ser vigilantes con aquello. Otro pastor decía lo siguiente: con cuidado con todo aquel que acepta a usted en su casa. Entonces, cuidado con abrir demasiado. Yo no estoy hablando de hospitalidad que uno pueda recibir como hermanos, debemos practicarlo, no. Debemos hacer aquello, pero el ser, mis hermanos, también nosotros no podemos andar dudando de todo, ¿no? Pero la Biblia nos manda a no ser ingenuos. No ser ingenuos. No dar ocasión, la Biblia no dar ocasión de pecar. Ser vigilante, ser preventivos, estar alerta. No sea, como dice Spurgeon, que un desliz lo podamos lamentar toda la vida. Entonces, mis hermanos, cuidado con aquello. Cuidado.
Tal vez nosotros, le digo, aquí, en esos pecados ocultos, si no hay arrepentimiento, las personas pueden pensar que está engañando a su cónyuge, puede engañar a su familia, puede engañar a sus hermanos, puede engañar a los pastores en la iglesia, pero a Dios, no. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. A Dios no. Entonces, mis hermanos, sea diligente, sea cuidadoso. Hace poco, mire, yo igual no quiero hablar mucho del tema porque tengo compasión de esa mujer. Pero hace poco anda ahí por todas las redes sociales el tema de un CEO de una gran empresa que lo pillaron engañando a su esposa en un concierto y algo público. Se hizo, todo el mundo supo. Hasta todo el mundo bromeando y sin compasión de la mujer. Por eso yo no quería mencionarlo. Tengo compasión de esa mujer. La dignidad de ella, de su familia, de sus hijos. No es para reír, no es para bromear. Entonces, mire, el Señor permitió que fuese expuesto a todo el mundo. Entonces, mis hermanos, debemos tener ese cuidado. Debemos tener ese cuidado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No está todo perdido. Desista de ese pecado, Señor. Está hablándonos aquí. Deje de mirar hacia atrás. Coloque la mirada hacia adelante. Continúe sirviendo al Señor. Entonces, ¿por qué causa el juicio de Dios vino sobre la mujer de Lot? Por causa del pecado oculto. Ella peca cuando su esposo no le estaba mirando. Y cuarto, que vemos también aquí, la parte final. Y se volvió estatua de sal. Cuarto, aquí vemos nosotros el fin de los que no creen en Dios. Estatua de sal. Aquí vemos la desolación y destrucción de la mujer de Lot junto a las ciudades de Sodoma y Gomorra. La destrucción es el fin de los que no creen en Dios. Y cuando digo no creen en Dios, la Escritura no se refiere a esas personas que van a decir. Creer en Dios no se refiere simplemente, como dicen algunas personas, no, si yo creo en Dios. Creer en Dios es decir, sí, yo creo en Dios, pero vivir conforme a la voluntad de Dios. No ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Lucas 17:28 al 33 dice lo siguiente. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la perdiera, la salvará. Al que se despoja, el que no le interesa este mundo, sino que mira a Dios por encima de todo. Aquel salvará su vida. Todas aquellas personas que están sin Cristo van caminando rumbo al infierno. Y esa es la verdad. Esa es la verdad, mis hermanos. Y eso es lo que tanto ofende a este mundo. Es que un día se tiene que presentar, rendir cuenta ante un Dios que 3 veces santo, un Dios lleno de justicia. Entonces también este texto apunta a los días finales según Lucas. Comiendo y bebiendo. De repente vino el juicio de Dios y los alcanzó a todos en aquella ciudad, excepto aquel Lot que Dios le avisó lo que ocurriría.
Mis hermanos, la doctrina del infierno es una doctrina que está siendo muy censurada. Incluso hasta no solamente de parte del mundo, sino que en muchas iglesias actualmente no se habla del infierno, no se habla del juicio de Dios, no se habla de la condenación eterna. En algunos lugares enseñan, no, que usted afuera no puede hablar del infierno porque va a asustar a la gente. Entonces, ¿cómo vamos a omitir una parte del mensaje de Dios? Entonces tenemos que eliminar también de la Escritura todos los pasajes que el Señor Jesucristo habló del infierno. Mateo 5, 29 y 30, el Señor Jesús habla del infierno, habló del infierno, dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno, mis hermanos, es terrible, es eterno. Allá no hay esperanza, hay sufrimiento tras sufrimiento, allá no hay paz. El infierno es la pura ira de Dios derramada por toda la eternidad. Entonces el juicio de Dios también apunta a ese juicio final, a que va a retribuir a cada uno según su obra, y aquel que no esté en Cristo perecerá por toda la eternidad. No piense que va a dejar de ser, como algunas falsas sectas enseñan, ¿no? Que el alma va a ser aniquilada, va a dejar de ser. No tiene sentido. No tiene sentido la vida así. Cuando vemos las Escrituras, el Señor Jesús habla de un infierno, y habla de un infierno que es eterno. Mis hermanos, nosotros, mientras estamos aquí en esta vida, a veces sufrimos ciertos dolores. A veces sufrimos dolores emocionales, dolores físicos. Por ejemplo, cuando usted se hace una herida. Usted se hace una herida y usted tiene la esperanza de que esa herida va a sanar. En el infierno no hay esa esperanza. Cuando a veces emocionalmente usted se separa de una persona, de distancia, usted tiene la esperanza de que un día va a volver a verla, que un día se van a volver a juntar. En el infierno no hay esa esperanza. No hay. A veces nosotros tenemos problemas, dificultades. Los hijos tienen problemas. Entonces, ¿a quién recurren? A sus padres, a algún conocido. En el infierno no están sus padres ni conocidos para ayudarle. Es por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Sufrimiento, dolor, angustia. El infierno, mis hermanos, está esperando tragar a todos aquellos que mueren sin Cristo. Es un mensaje de alerta para nosotros. Y también para aquellos que están sin Cristo. El infierno es real. Necesitamos predicar más sobre la doctrina del infierno. No para asustar a la gente, no. Sino porque es la verdad. Sino para advertirle. No sea, que dicen las Escrituras, no sea que perezcan. Que no miren hacia atrás. Que se despojen de este mundo, que corran hacia Cristo y no sean destruidos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué el juicio de Dios se acerca? Vino sobre la mujer de Lot por la desobediencia a la palabra de Dios, por el amor al mundo y no a Dios, y por los pecados ocultos y también por los pecados públicos. Si habla de los ocultos, imagínense los que se practican públicamente.
Entonces nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Juntamente con la segunda venida de Cristo, a veces nosotros ignoramos que vendrá el juicio de Dios. El juicio de Dios. Ahora, no para nosotros, los que estamos en Cristo, porque Dios nos mira a través de Cristo. Pero tampoco debemos ignorar que aquellos que están sin Cristo, si Cristo viniese en este momento, se presentarían delante de Dios sin los beneficios de Cristo, de su Evangelio. Esto es una alerta, no solamente para las personas que abiertamente no quieren a Dios, sino también para aquellos falsos cristianos y para aquellos que en algún momento estuvieron junto a la iglesia. Recordemos que la mujer de Lot caminó por un tiempo, luego ella mira hacia atrás. Es una alerta para aquellas personas, para aquellos falsos creyentes que frecuentan la iglesia y nunca se rindieron a Cristo, para aquellos que algún tiempo caminaron, luego desertaron. Es un mensaje de alerta. Vuelvan a Cristo, ríndanse a Cristo, ríndanse ante el Evangelio de Cristo, no sea que perezcan. Dios está llamándonos a ir a Él por medio de Cristo. Génesis 19:17 dice: y cuando los hubiere llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcan. A los que están en Cristo, mis hermanos, Dios nos está diciendo en el día de hoy: perseveren en la fe, perseveren hasta el fin en el Evangelio, en las verdades bíblicas, en la palabra del Señor. No dé el brazo a torcer, no ceda ante las presiones de este mundo, no ceda ante las ideologías de este mundo. Permanezcan en pie hasta el final. Y a los que están sin Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Evangelio, crean en Cristo. Cristo lo puede perdonar. El sacrificio de Cristo tiene ese poder para perdonar. No piense que no, sí lo tiene. Arrepiéntese y crea en el Evangelio. Lucas 18:8 dice lo siguiente: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor venga, ¿habrá gente esperándole a Él? Cuando el Señor venga, pregunta, ¿habrá gente viviendo conforme a su palabra? Cuando Él venga, ¿habrá gente predicando su palabra? Hermano, el juicio de Dios se acerca junto a la segunda venida de Cristo. Estemos alerta, seamos vigilantes. Descansemos también, mis hermanos, en Cristo. Obedezcamos su palabra y rindámonos a Él, a lo que Él nos dice. No a lo que nosotros queramos o lo que nosotros creamos, no, a lo que Él nos dice. Dice, perseveremos. Amén. Vamos a orar.